Muy buenas tardes, hermano. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el 14 de marzo 2021. Estamos avanzando otro año y ya va rápido. Y queremos orar primero y de ahí entramos en un estudio de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Pero primero peticiones de oración. Eso estoy notándolo. Kevin, nuestro yerno, sigue mejorando. David Weston y su recuperación. Jonathan, Rebecca, acostumbrándose. Y también nuestra hija Tania, Pastor Chris, Pastor Ray, Pastor Heisman. Hay que estar orando por ellos, por la hermana Susana y Jorge. Yo creo que han recibido su vacuna hoy. Hay que estar orando por ellos para que ya puedan estar vuelta con nosotros. Igual hay otros que están sintiendo igual y tenemos que estar orando por ellos, por los estudiantes de las escuelas y también de las universidades. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y también Lucy Pablina, sí, es la prima de Lucy Echegoyen. Entonces hay que estar orando por ella. Está sufriendo otra vez con problemas de salud. Y hay muchas más necesidades y hay que estar orando por cada uno de ellos. Entonces vamos a orar y de ahí entramos en el estudio de hoy. Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad a estudiarla y aprender y aplicarla a nuestras vidas. Pido ahora que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos esta mañana. Queremos pedir por los que están sufriendo su recuperación de Kevin, de David Weston, de Tania, de Pastor Chris, Pastor Ray. Pido por cada uno, Padre Santo, que sigue mejorando en todo lo que hacen. También encomendamos en tus manos la prima de Lucy, Lucy Pablina, que tú estés con ella, ayudándole a recuperar de su problemas de salud y que ella puede sentir tu presencia, tu amor, tu compasión. También por los estudiantes, con los cambios de las clases, pido por los padres, los hijos y también los de la universidad y todo lo que están pasando ahí. Es bien complicado, pero pido por cada uno. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Pido ahora que tú nos guíes en la predicación a un mensaje que ojalá que toque al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Eso tenemos que estar orando, hermanos, por cada uno. Y eso de que está en la lista y también por uno y otro. Es tan importante orar por la familia. Muy bien. Vamos a Juan 21, versículo 3 hasta versículo 14. Eso ya después de la resurrección de Cristo es la tercera vez que está presentándose a sus discípulos. Y ahí esta vez y hay complicaciones como siempre. Yo puse como título Pescado en la brasa. Y ahí hay un parrilla de pescado. Jesús estaba preparando a sus discípulos un mensaje de Dios a los discípulos. El pescado en la brasa. Entonces eso lo vamos a estar mirando realmente. Y podemos mirar en versículo 3 aquí de la lectura. Y Pedro le dijo, voy a la pesca. Ellos le dijeron, vamos
a nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Es interesante. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondió: no. Y él les dijo: echen tu red a la derecha de la barca y hallarás. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Muy bien, hermanos, ahí estamos en este texto, historia de Jesús encontrando, hablando a sus discípulos, entregándole un mensaje, y un mensaje para nosotros también, yo creo. El texto aquí, la lectura aquí, nos está haciendo recordar todo lo que está haciendo los discípulos, a recordar lo que Jesús ya había hecho por ellos, hacerles recordar de su poder, lo que Él puede hacer por ellos, porque en los días adelante va a ser bien complicado la situación. Él venció a todos, y eso es lo que tenemos que recordar. Él venció a todo, y aun cuando le han rechazado sus mejores amigos, Él va a proveer todo lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Él hizo recordar de sus cuando ha sido rechazado, cuando nos rechazan nuestros amigos, Él fue rechazado. Él va a proveer por nosotros, está haciéndoles recordar del pan y pescado. Él es el pan de la vida. La gran han sacado muchos ahí en el texto, como han dicho, ya no pudieron sacar la malla, era tanto pescado. Y eso es lo que está pasando, hermanos, aquí en esta lectura. Y Dios está mostrando, hay que obedecerle para servirle como quiere, que Él quiere. Entonces, mostrando su poder, mostrando su compasión, mostrando su provisión a sus discípulos y a su pueblo. Y eso es lo que y esa parte del mensaje. Entonces vamos a mirar 3 palabras aquí del texto, y realmente voy a sacarlo de versículos 9 y 10. No leí esos todavía, pero versículos 9 y 10 voy a leer, y de ahí vamos a sacar, ya yo creo que entiende un poco del trasfondo, pero ahora vamos a mirar. Y al descender a la tierra, vieron brasas puestas, voy a leerlo de nuevo. A descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Interesante, pan y pescado, como el milagro que hizo en San Juan 6 y todo. Eso ya no vamos a entrar porque no hay tiempo. Pero en versículo 10, y Jesús les dijo: trae los peces que acabas de pescar. Entonces vamos a mirar algo de esos tres frases o 3 palabras de este texto. 1, brasas puestas, versículo 9. En versículo 9 también vamos a mirar un pez encima de ellas. ¿Y qué importa eso? Eso es lo que voy a predicar esta mañana. Y Jesús le dijo: traes de las peces. Entonces, ahora es interesante esos 3 frases aquí. Y podemos mirar adelante cuando Pedro estaba hablando con Jesús de amor. Eso es otro mensaje, hermanos. Vamos a mirar esos 3 palabras aquí. Y primero, Jesús
les proporcionar, Jesús les va a proveer carbones encendidas. ¿Y eso cómo? Carbones encendidas. Jesús les proporcionó carbones encendidas, ¿verdad? Aquí podemos mirar las primeras palabras, brasas puestas, las brasas puestas o los carbones encendidos. Lo que Dios estaba dándoles esos carbones encendidos o brasas puestas ahí ardiendo. No quemando, consumiendo, es ardiendo nomás. Y les mostraron quién, esos brazos, esos carbones, les mostraron quién eran ellos. Y sus debilidades se fueron presentados cuando miraron al fuego, las carbones encendidas. Miren, aquí está los discípulos. Después de verlos, entendieron que ellos tuvieron muchas faltas en su vida. Ellos vieron, ellos sintieron el frío. En la realidad de la situación, ya han bajado, estaban toda la noche en el mar pescando y nada. Entonces estaban con frío, mojados, con hambre, estaban sufriendo, débiles, faltaban mucho. Y a mirar esos les ayudó a entender quién eran ellos y quién era Jesús. Ellos se dieron cuenta que eran débiles, se dieron cuenta que eran pecadores, se dieron cuenta que tiene que regresar a Jesús, al Señor tiene que regresar. Y también ellos reconocieron que fallaron. ¿No ve como dice, como leí ahí en el versículo 3? Y cuando Pedro dijo, voy a la pesca, y ellos fueron con él y fracasaron. Y entonces eso es lo que está ahí. Ellos tenían muchas necesidades en sus vidas, hermanos. En cada parte de su vida había algo faltando. Y ahí mirando las carbones encendidas, les sintieron alguien. Y así somos nosotros. Pero hermano, quiero mencionar, en el Nuevo Testamento hay dos palabras utilizadas por brasas puestas o carbones encendidos. Y es una palabra griega, se dice atratia. Y esa palabra quiere decir lechón de carbón encendidas. Así quiere decir, lechón de carbones encendidas. Y fue utilizado dos veces en el Nuevo Testamento. Uno aquí en el texto, en el versículo 9, y el otro en San Juan 18. San Juan 18, versículo 18. Tal vez va a recordar esta historia también. Y estaban de pie de los siervos y alguacillos y que habían encendido un fuego. Y aquí cuando dice encendido un fuego, es carbones encendidos. Por si era un fuego nomás, no calentaba, pero estaban ahí para calentarse un poco. Y porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaban Pedro en pie, calentándose. Y de ahí sabemos lo que va a pasar. Se negó Jesús. Entonces cuando Pedro miró estos carbones encendidos por la segunda vez, seguro recordó de su falla. Y todos los discípulos entendieron quién eran ellos, con grandes necesidades. Y eso es lo que tenemos que entender. Pedro lo hizo recordar, esta situación lo hizo recordar de su falla, a mí me parece. Y también le hizo pensar como David pensó, yo pequé contra Jehová, como dice en Salmos 51, David dijo, contra ti solo he pecado, y yo he hecho lo mal delante de sus ojos. Así David dijo, y Pedro también estaba pensando igual a mirar las brasas puestas ahí. Una palabra similar fue utilizado en Isaías
6, versículo 6, y volvió así hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Y eso con este carbón, sabemos, puso en los labios del profeta para purificarle, bueno, él reconoció que era pecador. Otra vez, al carbón encendido le hizo dar cuenta que era pecador. Había faltas en su vida, entonces eso el ángel trajo para mostrarles. Así tenemos que entender. Isaías se reconoció que era pecador y eso le salvó. Y era para purificarle. Este carbón fue para purificarle, para prepararle, para predicar la verdad. Y Isaías entregó una profecía en los versículos delante. Después de eso, capítulo 6, Isaías entregó una profecía de Dios al pueblo. Pedro también predicó un mensaje fuertísimo después de ver el fuego, después de ver carbones encendidos, después de ver brazos puestos. Ahí se reconocieron su debilidad. Así, hermanos, las carbones encendidas nos dan lo que necesitamos, hermanos, a reconocer que somos débiles, el perdón que necesitamos, la aceptación, la provisión. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Ya estaba ahí las brasas puestas, ya estaba ahí los carbones encendidos. No tuvieron que prender fuego, ya estaba ahí. Y eso es lo que tenemos que entender. Recibimos todo lo que necesitamos de los carbones que viene del Maestro, porque el fuego es de Dios, el Espíritu de Dios Santo. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, siguiendo la segunda frase, y un pez encima de ellos. Esta frase nos dice que el Señor proveerá lo que necesitamos. Primero mostró quién eran ellos y sus necesidades. Ahora que Dios va a proveer por ellos un pez encima de ellas, de las carbones encendidas o las brasas puestas, un pez encima y con pan. Jesús le hizo recordar de él varios de sus milagros, cuando él dio de comer 5,000 hombres y sus familias. Y él tomó pan, como dice en Juan 6:11. Y Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios. Igual hizo con el pescado. Y eso tenemos que entender, hermanos. Dios estaba trabajando. Luego, de ahí, Jesús quería que los discípulos supieran o también se recordaron que Él solo les iba a proveer todo lo que necesitaban. Él nomás iba a hacerlo, no era de otro. Él, en su poder, estaba haciéndoles recordar de su persona, de su poder, de todo lo que Él había hecho por ellos. Después desde las necesidades diarias hasta grandes milagros, Él iba a proveer por los discípulos. Desde la seguridad en sus viajes a diferentes ciudades y hasta la protección del gran enemigo. Les da para hoy. Les da para hoy y también para toda la eternidad. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Va a proveer todo lo que necesitamos conforme su poder, conforme su sabiduría, no del hombre. No era de hombre, era de Dios. Filipenses 4, versículo 16. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Señor Jesús, en Cristo Jesús.
Por medio de Jesús nos da todo lo que necesitamos. Es por Él nos puede dar la fuerza necesaria. Filipenses 4:13 habla de eso. Y eso es lo que tenemos que entender. Por medio de Él va a proveer todo. Primero hay grandes necesidades. Ahora yo voy a proveer por ustedes. Así Jesús estaba enseñando. Así era el mensaje de Dios, de Jesucristo a los discípulos y a nosotros igual. Lo necesitamos mucho. Y Él va a proveer todo lo que necesitamos. Ahora, los discípulos no... de ahí tenemos que mirar la comida preparada. Nos habla de que nuestra salvación está completa en Él. Hay que pensar, hermanos, todo está completo en Él. Hay que mirar que y todo está. Los discípulos no tuvieron que encender el fuego, no tuvieron que traer sus pescados del mar, no tuvieron que sacar pan de sus bolsas. No, todo está ahí. Dios va a proveer todo para nosotros, no en parte. Debemos confiar en Él por todo, no por algunas cosas, por todo. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. No hay que olvidar que Él va a proveer todo por nosotros. Y eso está bien claro, como dice en Tito 3:5, no es por obras de justicia, no, sino por Él nomás, por Jesucristo, por su sangre, por su poder, por su amor por nosotros, iba a proveer todo. Los discípulos, hermanos, tengo que hacer la pregunta, como ahí en versículo 4 dice, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces no sabían. Pero en versículo 12, ninguno de los discípulos se pudieron preguntarle, no querían preguntarle porque quién era Él, porque sabían que era el Señor. Entonces hay la confusión. Un rato no sabían, ahora saben. De eso es mucho, así vivimos nosotros, a veces olvidando quién es Él. Y que Él está ahí preparando todo para nosotros. Y como los discípulos olvidando de Él, olvidando de su poder, olvidando de su amor. Y eso tenemos que recordar, hermanos. Y de ahí nos va a cambiar todo. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Ya 3 veces manifestó Jesús a los discípulos. Y eso, versículo 14, habla de eso. Hermanos, allí está avisándonos por qué 3 veces. Para hacerles entender. Yo soy. Y cuando a veces Él quiere hablar a nosotros, nos habla, nos muestra algo. Más que 3, seguro. Pero Él quiere que recordemos de Él y su poder y su presencia. Tal vez a otra razón. Porque hay 3 veces. ¿Qué quiere decir 3? Es la Trinidad. 3 veces se presentó Jesús, se manifestó Jesús a los discípulos. 3 veces como la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. De repente no sabemos, pero hay 3. También 3 tiene significación de que todo está listo, todo está terminado. Jesús estaba mostrándoles que ya Él hizo todo. Su relación con Dios, todo está hecho, todo está perfecto, todo está listo. Así Jesús preparó nuestra relación con Dios completamente, ya está todo. Entonces 3 veces nos anima que todo está terminado, completo y listo. Y eso tenemos que entender. El término 3, la tercera vez, chao. Todo está ahí, todo está hecho. Ahora, la frase número 3, la tercera frase que mencioné, que quiero utilizar hoy es en el versículo 10. En el versículo 10, Jesús les dijo, trae los peces que acabas de pescar. Ahora, hay confusión. No es que Jesús probó todo, verdad. Él probó todo por su poder, hizo todo. Por su poder les dio lo que necesitaba por sus necesidades diarias. Todo fue hecho. Pero ¿por qué? Entonces habló así.
Jesús estaba diciéndoles, ahora ustedes deben hacer su parte. No para su salvación, no para proveer por sus necesidades, pero lo que yo quiero que ustedes hagan, hay que hacerlo. Hay que hacer mi voluntad, hay que obedecerme para glorificar el nombre de Dios. No es nada sobre provisión, proviendo. Y eso tenemos que entender. Por sí mismo, no era nada de eso proviendo por sí mismo, más bien porque Dios, pero haciendo la obra de Dios que Dios quiere que hagamos, es sobre, como dice, para hacer la obra de Dios. Lo que Él quiere que nosotros hagamos, así debemos hacer. Así está hablando aquí en esta tercera frase. La primera es mostrando nuestras necesidades. La segunda, eso mostrando que Dios va a hacer todo por nosotros. Y la tercera es diciendo que debemos hacer nuestra parte, debemos obedecerle, debemos responder para glorificar su nombre. Él sabía que lo que puedes hacer y desea que lo hagas. Así es Él. Él sabe lo que Él desea que tú hagas, incluso lo que no puedes hacer. Pero Él quiere que hagas eso y eso te dará la habilidad o fuerza para hacerlo, cumplirlo. Hay que preguntar a Moisés, hay que preguntar a Pedro. Dios dijo a Moisés, voy a utilizarte. Y Moisés dijo que ya no puedo. Dios, no, te voy a utilizar. Hagas lo que yo estoy pidiendo, Moisés. Y también Pedro, hay que preguntar. Pedro negó a Jesús. Pedro hizo tantas cosas, pero Dios utilizó en gran manera a ambos de esos hombres porque Él pidió que hicieran. Y eso es lo que Él pide de nosotros, que hagamos lo que tenemos que hacer. Como Él dijo, traigan algunos de los peces que acabo de sacar. Traen los peces. Y eso es lo interesante. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la malla, la red, hasta la orilla. Mira, ellos no pudieron sacarlo. Recuerde eso que ha sido mencionado, que ellos no pudieron sacarlo, como en versículo 6. Ya no la podían sacar. Pero ahora Pedro está haciéndolo por sí mismo, mostrando otra vez Dios. Él estaba cumpliendo con lo que Dios le pidió. Y eso tenemos que entender, hermanos. Él obedeció a Dios. Pedro respondió directamente. No había preguntas esta vez. Lo hizo, nada más. Obedeció y hizo lo que Jesucristo le pidió. Él hizo por sí mismo. ¿Por qué es posible en el poder de Dios? Equivoqué un poco. Él sacó la red por sí mismo. ¿Por qué Él podía hacerlo? ¿Cómo Él podía hacer algo que todos juntos no pudieron hacer? Por el poder de Dios. Le dio poder a hacerlo, seguro. Él solamente estaba obedeciendo, nada más. Obedeciendo al Señor. Y sacó, y había 153 pescados grandes en la red. Y no rompió la red. Y eso indicando que era de Dios. No rompió. Y eso indicando que había mucho fruto, mucho que ha sido producido. Dios les bendició en grande manera. Y eso cuando dice que no se había roto, eso indicando que Dios estaba cuidándolo. Dios estaba dando el poder a sacarlo y también para que no rompa. Eso es de Dios. Eso tenemos que entender, que Él siempre va a hacer su parte.
y podemos confiar en Él, hermanos. Y aquí dice, ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros entonces? ¿Qué es lo que debemos? ¿Sacar una red con 153 pescados? No, era para Pedro. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Él tiene para ti? Hay que hacerlo. Hágalo, hagámonos lo que Dios está pidiendo de nosotros. Él ya había puesto algo delante de ti y hay que hacerlo, hermanos. Hay que obedecerle y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, aquí la situación, había 153 pescados, estaban ahí para sacar. Los otros no sacaron. Pedro dijo, no, voy a obedecer, voy a sacarlo. La red ya estaba ahí. Y él lo hizo, listo para arrastrarla, listo para sacarlo del mar. Así Pedro hizo, obedeció a Dios, alcanzar todo. Y como Jesús dijo en Mateo 4:19, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas, alcanzar el perdido, alcanzar los que ya no conocen a Jesús como Salvador. Hay que obedecer su palabra, hermano. Hay que obedecer su llamada a ti. Cada llamada es para ti, cada persona personalmente. No debemos hacer todo igual. Todos tienen que hacer su parte. Un equipo de fútbol, hay 11 jugadores en la cancha y más al banco. Y eso tenemos que entender. Cada uno es importante. Tiene su propósito, su plan para hacer algo. Dios dice, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Él tiene plan. Él tiene el tiempo apropiado. Él tiene un propósito, un deseo utilizar cada uno de nosotros. Hay que responder a su llamada y a seguirle y responder a su espíritu trabajando en nosotros. El carbón encendido, preparado, ahí estaba. El pez estaba en las brasas y la red llena estaba ahí. En nosotros mismos no podemos hacer nada. Somos débiles, hermanos. Somos frágiles. Pero Jesús hizo todo por nosotros y todo está preparado para nosotros, nuestras necesidades diarias, pero también la posibilidad de servirle en grandes maneras. Y Él lo hizo todo. Y solamente debemos hacer lo que Dios nos muestra que hagamos. Lo que puso delante de nosotros, hay que sacarla. Hay que sacar la malla. Hay que hacerlo. Hay que responder. Hermanos, como pasó en Mateo 28:6, no estaba aquí, pues ha resucitado como dijo. Ve al lugar donde fue puesto el Señor. Hay que acercar al Señor, hay que mirarle, hay que conocerle. De ahí hay que avisar a otros, hay que hacer nuestra parte, hay que comunicar con los que Dios había puesto en nuestro camino, como habla en Mateo 28:19. Ir a discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vengan, vean qué ha hecho Cristo por ti. Resucitó de los muertos, pagó por nuestros pecados. Y eso tenemos que mirarlo y de ahí avisar a otros de eso. Hay que respondamos a la llamada de Dios. Y de ahí tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué está llamándote a hacer? Hay que responder, ¿ya? Dios les bendiga y vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar, gracias por tu presencia, tu amor. Guíanos en todo, llévanos a casa bien, protejan a cada uno, cuiden a cada hermano y nos anima para seguir adelante a servirte y entender que tú has provisto
todo lo que necesitábamos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga y que tenga buen domingo y nos vemos el miércoles, ¿ya? Hasta luego.